Podbox y RSS.com presentan. Esto es Padres Imperfectos, tercera temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio para aprender juntos, aceptando que nos podemos equivocar porque somos padres imperfectos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 7 de Padres Imperfectos. Y a mí siempre me gusta traerles temas que, pues como mamás y papás, a veces no sabemos qué hacer. Y el tema que les traigo hoy es cuando nuestros hijos pegan, muerden o cuando están muy enojados. Y creo que como mamás y papás es lo que más nos ocupa porque no sabemos qué hacer ante esa reacción. Y tengo una invitada que estoy muy feliz de tenerla aquí. Se nos hizo que estuviera aquí en vivo porque Ani es de Monterrey y tengo mucho cariño y admiración por Ani. Bienvenida, Ani. No sé la emoción que tengo que estés aquí. Personas que me siguen o que toman talleres conmigo saben que siempre menciono mucho a Ani, entonces me da mucho gusto que estés aquí, Ani. Ay, Pati, al contrario, de verdad estoy emocionadísima de estar aquí. Desde que supimos que íbamos a vernos aquí en Ciudad de México para el curso, pues se armó este plan de venir al podcast, de estar aquí en vivo, de conocer tu estudio y realmente estoy emocionadísima de estar compartiendo este espacio. Muchas gracias por invitarme. Ay, no, yo también estoy muy contenta. Además hemos pasado unos días increíbles de mucho aprendizaje, pero sobre todo de conectar, ¿no? Que hemos estado como muy contentas. Teníamos como buena relación a distancia, pero ahora sí que hasta que se nos hizo. Sí, oye, y aparte, desde el primer día que nos conocimos fue como, siento que ya te conocía. Sí. Como, no lo podíamos creer que era la primera vez que nos veíamos en persona. Realmente se siente, aunque solo nos conocíamos de manera virtual, se siente como esta afinidad, compartir un mismo objetivo y compartirles a los papás sobre todo estas herramientas pues para sus hijos, para que les sirvan, para que nutran su relación y justo la palabra que decías, para que conecten. Tal cual. Uh-huh. Y sí, es esta parte como de, tenemos como el mismo sueño, la misma ilusión. A mí cuando algo se me atora te digo, Ani, ¿no? Porque a veces necesitamos escuchar a otras personas que nos ayuden y eso nos hace unas mamás imperfectas, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cuando lo platicamos? Que justo es eso, es buscar esta parte perfecta de la imperfección, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Sí. Y por eso estamos aquí, de hecho, porque seguimos aprendiendo como mamás para nutrir nuestra propia crianza con nuestras familias y también para compartirles a los papás más herramientas. Tal cual. Y me gustaría recalcar porque contigo hablo mucho ese tema de, a veces creen que porque nos dedicamos a esto, porque tenemos la teoría, y lo digo entre comillas para los que nos están escuchando, tenemos la teoría, pero también tenemos malos días, también a veces decimos, no sé ni cómo hacerlo, no me siento bien, me equivoqué, uh-huh. Entonces, que se sientan en confianza porque somos mamás imperfectas, siempre aprendiendo. Completamente. Pues empezamos. También quiero mencionar que contigo ya había grabado un episodio de la temporada 1 y hablamos de cuando educamos con sobreprotección. Uh-huh. Entonces, bueno, por si lo quieren escuchar, estuvo también muy bueno, que a veces cuando hablamos de esta parte de amabilidad y firmeza, a veces uh-huh. caemos en la sobreprotección. Vayan a escucharlo porque estuvo muy interesante. Sí, me acuerdo. Fue uno de los primeros episodios, ¿verdad? Uno de los primeros que me acompañaste. Sí, bueno, que se regresen entonces a la temporada 1. Exacto, y que lo vean. El tema que traemos hoy, que tú nos vas a platicar, es, bueno, como lo dije hace rato, cuando los niños están como muy enojados, cuando muerden, cuando pegan. Uh-huh. Y creo que como papás es una de las cosas a las que más reaccionamos. Sí. Cuando vemos que están haciendo eso, ¿no? Reaccionamos y mira, tú siempre dices esto, ¿no? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, uh-huh. como que reaccionas y a veces no, le contesto con un golpe para que entienda. Uh-huh. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco de esta parte que en estos malos comportamientos, cómo hacerle? Sí, la verdad, Pati, es que yo creo que muchas veces hay emociones que para nosotros como papás son como muy fáciles de comprender, ¿verdad? Emociones como la desilusión o la decepción, cuando vemos que a nuestra hija no le invitaron a la fiesta que quería, o cuando vemos que a nuestro hijo se le rompe su juguete favorito, o que por un viaje no va a poder ir a una piñata, como que son emociones que se nos hace muy fácil acompañar, entender, ver también cómo se ven en su cuerpo. Es como, uy, le está pasando mal, se está sintiendo mal, esto no le está gustando, lo tengo que ayudar, pobrecita, pobrecito. Pero cuando son emociones más intensas, que también las reflejan a través del cuerpo, como que no es tan fácil para nosotros entenderlas. Sí. Uh-huh.
Y aquí fíjense cómo me estoy refiriendo no solamente al comportamiento, sino a la emoción que hay detrás. Sí. Cuando hablamos de primera infancia, estamos hablando de que los niños sienten y reaccionan, sienten y lo demuestran. Y hay emociones, a mí, bueno, tú sabes, y las personas que ya nos han escuchado saben, que las emociones no son ni positivas ni negativas, ni buenas ni malas. Todas las emociones se necesitan sentir y sobre todo, un punto muy importante, es que todas las emociones necesitan salir del cuerpo. Entonces, qué fácil cuando nosotros como papás tenemos una empatía natural hacia estas emociones que no son tan intensas o tan disruptivas, o a las emociones que catalogamos como positivas, pero que realmente son emociones, punto, y son agradables. Las emociones como la ilusión, la emoción, la felicidad, el amor, todas esas emociones como, ay, qué fácil acompañarlas, qué fácil identificarlas en mi hijo. Pero cuando ya son emociones más intensas, como la frustración, el enojo, la impotencia, los celos entre hermanos, esta parte de la rivalidad, los niños también necesitan sacar esas emociones a través del cuerpo. ¿Y cómo sacan estas emociones tan intensas y que las sienten de una manera tan desagradable? Pues justo a través de estas expresiones corporales, de los golpes, de las mordidas, de los empujones, de las patadas, que por supuesto que son comportamientos inadecuados, que por supuesto que son comportamientos socialmente inaceptables, pero que vienen de una emoción que sí es válida, que sí se vale y que sobre todo quiero que nos quedemos con la idea de que es natural y es sana que la sientan. Entonces aquí creo que es muy importante empezar, y corrígeme si tú quieres agregar algo en esta parte, pero creo que es muy importante empezar como entendiendo que estos comportamientos no vienen solamente de el niño se está portando así para que yo me la pase mal, porque me está manipulando, porque me está chantajeando, porque me tomó la medida. Como todos estos mitos o frases que constantemente escuchamos. No hay que centrarnos en el comportamiento como tal, sino en de dónde viene ese comportamiento, que la mayoría de las veces es una necesidad insatisfecha o una emoción tan intensa que todavía no saben cómo expresar o cómo regular de una manera adecuada. Entonces ahí lo que nos toca es cuestionarnos de dónde viene este comportamiento inadecuado para yo poder entender la necesidad o la emoción y validar esta parte, pero invalidar el comportamiento. Y justo no es la palabra, pero es validar la emoción y al mismo tiempo invalidar el comportamiento para enseñarle cómo sí puede sacar esas emociones de su cuerpo. Sí, porque justo en ese momento a ti, o sea, a ver, porque lo escuchamos y decimos, sí, no, lo voy a validar y voy a invalidar. Y en el segundo hay algo que se conecta contigo que reaccionas. Sí. Pero creo que si lo entendemos y vemos qué hay detrás, de fondo, el por qué, nos ayudaría como a decir, sí, no es el camino, ¿no? Me pegas, te pego, me pegas, te grito. Entonces, validar, y lo que dices, invalidar ese mal comportamiento. Sí, que aquí, ojo, o sea, creo que se escucha como muy cortito y aquí los que nos están escuchando es, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Con qué se come, verdad? Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Pero ahorita, Pati, con ese comentario que dices, creo que vale la pena también retomar que hace algunos meses me invitaste a un live a tu cuenta, ¿te acuerdas? Que hablamos de detonadores. Famosísimos detonadores, sí. Escúchenlo. De verdad que en ese episodio, muchas mamás y muchos papás te escribieron, me acuerdo que me compartías mensajes y todo, que decían, claro, a ver, es que esto no solamente es mi hijo que se le está pasando mal, que está teniendo una emoción intensa, sino que también es algo que a mí me detona, que está apretando mis botones y que esto no lo puedo soportar porque mi mamá me ve que mi hijo está pegando y me dice, no, mijita, tú jamás pegaste porque mira... ¿Sabes cómo? O sea, a la primera que tú pegabas, luego, yo te ponía límites y esos límites, pues bueno, hoy sabemos que tal vez eran en forma de gritos, regaños, castigos y esos temas que ya también sabemos que no son los más asertivos o esas respuestas que ya sabemos que no son las más asertivas. Entonces, pues durante nuestra infancia fuimos educados de la mejor manera que nuestros papás nos pudieron educar y nos creímos historias. Entonces hoy nosotros vemos que nuestro hijo, que nuestra hija nos levanta la voz, nos pega, muerde, pelea con el hermano, comportamientos disruptivos. Y nosotros decimos, pero es que mi mamá dice que yo nunca lo hice, que ella nunca me lo permitió, que fue algo inaceptable en mi casa. Y es, ¿por qué en mi casa no lo puedo controlar? Sentimos que tenemos que controlarlo y ahí explotamos. Sí. Y además es algo que socialmente está mal visto y es como muy juzgado. A ver, no estoy diciendo que esté bien que te peguen y que aplaudas cuando te pegue, pero en ese momento lo que es tan difícil es conectar con tu hijo y desconectar todo lo demás, ¿no? O sea, a ver, entender
que es un mal comportamiento, que algo me quiere decir, o sea, validar toda esa parte y quitarnos todas esas voces externas, ¿no? Porque además si hay público y te pega, si a lo mejor ya habías escuchado este episodio o tomaste un curso o entendiste el por qué no, entra otra vocecita que te dice, o sea, ve, te tomó la medida, reacciona. Sí, ¿no? Sí, y a veces es una vocecita interna de estas historias de las que estamos hablando, y a veces es una voz literal de la persona que te está volteando a ver feo en el súper, de la mamá que te está mirando con una mirada de qué está haciendo esa mamá permisiva en el parque, de la abuela, de la suegra. Sí. Hay miradas o hay palabras que nos pueden hacer sentir que lo estamos haciendo mal, que nos hacen dudar. Entonces, Pati, pues creo que con lo que hemos platicado hasta ahorita estaría padre poner ejemplos, como para aterrizarlo un poco más para las familias. Y creo que estaría padre como hacer estos ejemplos en donde hay público y no hay público. Sí. Ajá, porque para los papás esto también es un tema de a ver, hasta qué punto esto sí lo puedo dominar en privado, en mi casa, en un ambiente controlado, entre comillas, o qué tanto va a ser factible o real el aplicar estas estrategias de validar, invalidar y enseñar en un lugar, pues ya, con más gente, ¿verdad? Y aquí, pues bueno, para poder aterrizar estos ejemplos y para que cuando se los estemos platicando ustedes se los puedan imaginar y puedan como ir encontrando sus palabras para saber cómo les responderían a sus hijos, creo que es importante desglosar un poquito estos 3 pasos, ¿verdad? Y justo previo a estos 3 pasos, tenemos que hablar de la parte del autocuidado, de cómo el adulto sí necesita tener una perspectiva clara de lo que significan estos comportamientos. Ahorita, pues bueno, ya lo platicamos de que estos comportamientos son comportamientos disruptivos. Queremos evitar ponerle la etiqueta de malos comportamientos, porque si todo el tiempo estamos diciendo se está portando mal, es que esto está mal, es que esto no lo debería de hacer, pues desde ahí ya estamos en una postura de control, de decir, tengo que hacer que mi hija deje de hacer esto, tengo que hacer que mi hijo no vuelva a hacer esto. Una vez más las expectativas, ¿no? Sí. Esto sí, esto no. Esto sí, ¿no? Esto sí está medio permitido, esto no. Entonces, como soltar eso para poder solucionar el problema. Exacto. Esto quiero o esto no quiero. Exacto. Cuando realmente es una verdad que lo único que podemos controlar es nuestro propio comportamiento. Y ya. Nuestros comportamientos, la manera en la que reaccionamos o respondemos con las emociones que sentimos, la manera en la que los comunicamos a los demás. O sea, al final solo podemos controlarnos a nosotros mismos. A nuestros niños no. Y nos cuesta porque pensamos que sí podemos controlar a nuestros hijos, porque en los primeros meses de vida nosotros controlábamos todo. Controlábamos a qué hora les dábamos de comer, controlábamos si los cargábamos y cómo los arropábamos y cómo los vestíamos, pero al final, incluso en los primeros años de vida, nosotros no controlábamos cuándo le iba a dar hambre o no, o cuándo iba a necesitar algo de nosotros o no, o cuándo le picaba la calceta o no. Entonces, acordarnos un poco de que nosotros, por más que quisiéramos y por más maravilloso que sería controlar todo en nuestra crianza, un poquito más fácil sería todo. Creo que sí. Pero al final, pues bueno, tenemos que aceptar la realidad imperfecta de los papás imperfectos, de que eso no lo podemos controlar. Entonces, desde lo que nosotros sí podemos controlar, pues tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos. A ver, hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Igual y aquí, oigan, ya sé que les iba a dar los ejemplos específicos, pero es que sí hay pasos atrás. Sí. Tú no te preocupes, no te vas si no nos das los ejemplos. Lo prometo. Así dura este episodio un montón. No, voy a tratar de ser concisa. Pero, a ver, creo que es importante identificar que para nosotros poder lograr hacer estos 3 pasos, primero tenemos que tener como esta perspectiva clara. Y para nosotros tener una perspectiva clara, también es importante que sepamos que hay maneras en las que podemos prevenir comportamientos inadecuados, ¿verdad? Términos y herramientas y estrategias que tú das en tus talleres y en tus asesorías que preparan al niño para los cambios difíciles. Porque acuérdense, lo que decíamos al principio es que estos comportamientos disruptivos vienen de emociones intensas. Y en la primera infancia, las emociones más intensas que pueden sentir los niños vienen muchas veces de los cambios bruscos, de lo repentino, porque al cerebro le gusta lo predecible y lo esperado. Y cuando a mí me sacas de mi casilla, cuando a mí me cambias algo que yo no esperaba, ¡ay! Pues me cuesta y me frustro y a mí me gusta el orden y yo que soy niña de 2 años y medio, que no entiendo el reloj y que la rutina me da paz y me da estabilidad y me da seguridad y de repente me dice siempre no. Y yo, que era hijo único, de repente llegas con un bebé a la casa. Híjole, pues es un cambio inesperado. Entonces, estas
estos cambios inesperados generan de las emociones más intensas en los niños que generan estos comportamientos explosivos. Entonces, sí hay formas en las que nosotros podemos prevenir ciertos de estos comportamientos. Por ejemplo, cuando tú hablas de una anticipación, de cómo puedes preparar a un niño para la llegada del hermanito, de cómo puedes preparar a una niña cuando va a ser hora de meterse a bañar, cuando va a ser hora de apagar la tele, cuando va a ser hora de regresar del parque. O sea, esta estrategia de la anticipación ayuda mucho a que los niños sepan qué esperar. Las rutinas, los horarios, la estructura, lo predecible, ayuda mucho a que los niños sepan qué es lo que va a seguir, y a que sus emociones intensas, pues, de frustración sobre todo, pues no sean tan explosivas. Entonces, estas son como 2 estrategias que nosotros sí podemos utilizar para prevenir estos comportamientos. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado en asesoría, pero a mí me pasa en asesoría, que llega una familia como Ani, Pati, es que mi hijo todo el tiempo está mordiendo, todo el tiempo está pegando, no sé qué es lo que está pasando. Y una de las primeras preguntas es, ¿qué cambios ha habido en los últimos 3 meses? A ver, no, pues sí es cierto, lo cambié de la cuna a la cama. Es que llegó el hermanito. Es que nos cambiamos de casa. Es que entró al kinder y antes no está. Muchas veces hay un cambio importante que la mayoría de las veces no fue anticipado. Sí. Y que entonces, está detonando esto en el niño. Exactamente, está detonando estos comportamientos en el niño. Entonces creo que como de inicio quiero que los papás sepan que cuando están viendo estos comportamientos de manera muy frecuente, analicen qué cambios importantes han tenido en los últimos meses o qué tan inconstantes estamos siendo durante un mismo día. Oye, es que, Ani, son vacaciones y mi hija, te lo juro que jamás se había portado así. Bueno, y en vacaciones, ¿qué tanto soltaste la rutina? O sea, se vale. ¿Qué tantos cambios tuviste? Exacto. Por supuesto que se vale ser flexibles en la rutina, pero a ver, si de tener un horario súper estructurado te fuiste a duérmete, levántate, come, no come, a la hora que quieras, pues por supuesto que esto genera una inconsistencia y una frustración en el niño de no sé qué es lo que va a seguir. Sí. O incluso a veces no siguen ninguna rutina. O sea, aunque no sean vacaciones, y entonces los niños están cansados, irritados, no saben qué esperarse. Entonces los niños pues están por eso reaccionando siempre. Entonces como que nosotros creemos como, no, o sea, tiene que entender que ahorita son las 12 de la noche y mañana tienen que amanecer frescos. Si nosotros no podemos, ellos menos. Ellos, aparte, ponte a pensar, y cuántas veces cuando no tenemos orden y estructura, o sea, cuando el día no es predecible, ¿cuántas instrucciones más le das al niño? O sea, todo el día estás atrás, como no hay un orden, como no hay una estructura, como tú tienes que estar dirigiendo todo el tiempo, estás dando órdenes, estás dando instrucciones, estás corrigiendo, estás cargando, estás levantando, estás pidiendo, estás demandando. Y eso, pues por supuesto que frustra mucho más al niño. Sí. Y luego decimos, es que no sé por qué no me hace caso, ¿no? Porque estamos todo el día diciendo, y llega un momento que dicen, ya, por favor. Sí, que tiene que ver también con esta parte de la asertividad al dar instrucciones, que después podríamos platicar también, porque ese es todo un tema. Todo un tema. Sí, pero bueno, volviendo a esta parte, esta es como la anticipación y el orden y la estructura que nosotros podemos usar para que los niños tengan los menos cambios bruscos o la más predictabilidad posible, que les ayuda a sentirse seguros y a saber qué esperar. Este control y este poder que siente el cerebro le da mucha seguridad y mucha estabilidad también a nivel del sistema nervioso. Y en este punto también sería importante decir lo que estás, o sea, el anticipar, y a veces nos cuesta mucho trabajo observar. Claro. ¿No? O sea, como que queremos en automático este mal comportamiento, lo quiero quitar ahorita. Y entonces creemos que si me pongo a observar, va a seguir, o sea, le estoy pasando y estoy siendo barco. Pero de todos modos se va a repetir el comportamiento. No pasa nada, observen tantito de dónde viene, por qué viene. No con eso estamos siendo ni barcos, ni la moda de ahora que los dejan hacer lo que quieran. No, y todo por eso. favor, no. O sea, pero como que nos ven como, no, ¿cómo? Si yo estoy validando eso, estoy siendo barco, le estoy dejando hacer lo que quieran, por eso están los niños de ahora como están. Y no, simplemente es observar y resolverlo de fondo. Exactamente. ¿No? Sí, es justo eso. Y para nosotros poderlo trabajar de fondo, necesitamos primero ser conscientes de esta parte. O sea, ser conscientes de lo que decíamos, de que si lo veo como un mal comportamiento, automáticamente voy a ir al control. Se está portando mal, yo no voy a tolerar que se porte mal, yo no voy a tolerar que mi mamá o que mi suegra o que mi vecina del parque me diga que lo estoy haciendo mal, y entonces vente por acá y no vuelves a hacer eso. Queremos controlar. Se está portando mal, tengo que hacer que deje de portarse mal. Cuando realmente, como papás asertivos, buscando educarlos de una manera consciente y positiva, nuestro objetivo final no es que dejen de hacer algo, no es que dejen de sentir algo.
Nuestro objetivo final es enseñar. ¿Y enseñar qué significa? Prepararlos para la vida real. Darles herramientas y habilidades que les sirvan en este momento, que está pasando por un mal rato, que le está pasando mal, no está haciendo que yo me la pase mal, él o ella se le están pasando mal, y que esas habilidades y herramientas que yo estoy practicando en este momento les sirvan para la siguiente vez que se sienta así. ¿Qué pasa cuando un niño está teniendo estas emociones intensas de enojo, de frustración, y ahorita vamos a ver también cómo las vamos a identificar, y entonces las expresa a través de golpes, y yo digo, no, a mí no me va a tomar la medida, aquí los golpes no son permitidos, y entonces le doy un manotazo en la mano para que veas lo que se siente y no lo vuelves a hacer? ¿En ese momento va a dejar de pegar? Pues sí, o sea, en ese momento... Sí, bueno, en ese momento sí. En ese momento preciso le voy a dar un manotazo y hasta va a sacar la mano, la va a esconder, va a decir, no voy a pegar, pero por miedo, por temor, por sentirse amenazado, por esta parte como de la fase de supervivencia, el cerebro de no voy a actuar más, aquí no me conviene, estoy en un estado de peligro, de amenaza. Pero la siguiente vez que vuelva a sentir esa misma emoción, no le has enseñado nada para hacerlo diferente. La siguiente vez que vuelva a sentir una emoción tan intensa, tal vez va a pegar, pero sin que tú lo veas, porque le va a dar miedo que lo vuelvas a dar un manotazo, lo va a hacer escondidas, o simplemente va a empezar a reflejar esas emociones de otra manera inadecuada. Tal vez va a dejar de pegar porque le pegaste en la mano y va a empezar a morder. Tal vez va a dejar de morder porque le zumbaste la boca o lo que quieras, o lo castigaste o le quitaste la tele, y entonces esa emoción tampoco sigue sin tener una manera adecuada de sacarla de su cuerpo. Sí. Entonces lo que nosotros queremos es darles habilidades y estrategias. Nosotros no vamos a permitirlo, como tú bien lo dijiste, por supuesto que no, y tampoco lo vamos a castigar porque no les enseñaríamos nada. Entonces lo que nosotros queremos es validar esa necesidad o esa emoción, invalidar el comportamiento y enseñar, que es lo que le va a hacer saber actuar mejor la siguiente vez. Entonces, para nosotros poder hacer eso, empezamos en un paso atrás, que es esta parte de la prevención, y empezamos también con esta perspectiva de que no es un mal comportamiento, porque eso va a tender a control, sino que más bien es una emoción o una necesidad que mi hijo todavía no sabe cómo expresar, que todavía no sabe cómo comunicar. Y aquí, oigan, la edad, o sea, todo el tema del desarrollo influye muchísimo, porque con los niños preverbales es todavía más frecuente. Sí. Los niños que no tienen palabras es todavía más frecuente que reflejen estas necesidades a través de su cuerpo. Y por eso se da tanto en esta etapa. ¿Por qué? Porque no saben cómo pedir las cosas, porque no les decimos el cómo sí hacerlo. Exactamente, sí. Y a ver, cuando tenemos un bebecito de 6 meses, se nos hace natural que llore cuando tiene hambre. Se nos hace perfectamente normal que grite si necesita algo, y ahí vamos y lo atendemos y cómo le hacemos. Pero de repente como que empiezan a caminar y de alguna manera en nuestro cerebro es, ya camina, pues ya me va a decir lo que necesita, no necesita gritar, no debería de. Pero ¿quién le ha enseñado a saber cómo expresarse o a saber cómo decirlo? Sí, porque se nos va esa parte que creemos que los queremos hacer adultos, ¿no? Sí. Y que sepan pedir y que sepan no sé qué. Y ahí es donde yo pongo el ejemplo. Ni nosotros como adultos, o sea, no me digan que no te enojas, que no haces un berrinche, que no ¿cómo se dice? Lo hacemos de manera diferente. A lo mejor el berrinche no nos tiramos al piso, pero hacemos un berrinche de otra manera. Entonces, a veces les pedimos a los niños que tengan unas reacciones que ni siquiera nosotros tenemos. Sí, les pedimos autocontrol que ni siquiera nosotros hemos llegado o logrado tener. Sí. Entonces, pues bueno, ahí viene la parte como de entender que no es personal, que le está pasando mal y que es mi responsabilidad como adulto enseñarle cómo sí puede expresar o puede comunicar esa emoción o esa necesidad. Entonces, el primer paso es identificar, más bien, el primer paso que yo les decía es validar la emoción. Para yo validar, para yo decirle a mi hijo, lo que a ti te pasa es esto, tú quieres tal cosa, yo primero necesito observar, que es un punto importantísimo que tú dijiste. Necesito observar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió a su alrededor, entender su historia, tratar de ver desde sus ojos para poder entonces validar con empatía. Validar con empatía significa ponerle palabras a la emoción que está sintiendo o esa necesidad que todavía no sabe comunicar. Te quitaron tu juguete y tú querías seguir jugando con él, se acabó el tiempo de tele y tú querías seguir aquí viendo la tele, no te quieres bañar, hoy quieres seguir jugando. Esta parte como de validar y de entender lo que está pasando dentro de la cabeza del niño.
Cuando nosotros validamos, nosotros estamos fortaleciendo nuestra conexión, que es la base de la crianza, y nosotros le estamos diciendo al niño, ya te vi, ya te entendí, ya te escuché. Validar la emoción automáticamente hace que la intensidad de la emoción baje. Porque es como cuando nosotros le contamos un problema a una amiga y fíjate la diferencia. Si yo llego contigo, Pati, te empiezo a decir, Pati, no sabes lo que me pasó en el aeropuerto, no te imaginas el susto que me di. Es que se acercó un señor y me empezó a preguntar que yo a dónde me iba. Y tú me dices, ay, pero pues aquí estás, ni te pasó nada, ¿no? Sí. Si tú me contestas eso, yo en ese momento voy a intentar como dramatizar más de, no, Pati, no me estás entendiendo. No o sea, a ver, claro. Déjame te explico bien qué es lo que pasó. A diferencia de que yo te digo, Pati, no sabes el horror que me pasó con un hombre desconocido en el aeropuerto, me sentí insegura. Tú me dices, claro, Ani, venías sola, estabas en el avión, estabas buscando apenas con quién te ibas a ir al hotel. Claro, ya me entendiste. O sea, ya ni te tengo que contar más, es como... Pero veo, o sea, hasta la expresión corporal es como de... ¿no? Ya, me entendiste. Sí, a que si yo te digo, ay, no digas tonterías, por favor. O sea, o un golpe. Un golpe como, por favor, no pienses, pues vas a querer reaccionar, oye, Pati, pero natural. O sea. Natural. O que yo te lo esté contando y estés en el celular. Sí. A ver, volteame a ver, o sea, hablo más fuerte, te toco, ¿qué hago? Y lo mismo pasa con nuestros niños, que si empiezan a llorar y empiezan a gritar, y el famoso, ignóralo, voltéate, no es para nada, ay, ya, levántate, no te pasó nada, más tienen esta necesidad de ser visto. De ser visto, de ser escuchado, de ser entendido, y más intenso se hace ese golpe, ese grito, ese comportamiento inadecuado. Entonces sí es muy importante esta primera parte de validar para que se note esa empatía y para que digan, claro, mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuelita, mi maestra, ya me entendió. Y también por eso va creciendo. O sea, por ejemplo, es que, no sé, me pegó un día, pero no sabes, Pati, el otro día me pegó más fuerte o me enterró más las uñas. ¿Por qué? Porque va creciendo esa necesidad de ser visto. Entonces, por eso lo van haciendo más notorio. Exacto. Sí, que ahí también tiene que ver con un tema de conexión, o sea, de cómo queremos trabajar esta parte de la conexión para que satisfagan esa necesidad de ser vistos, escuchados y amados en los momentos adecuados y que no busquen estos comportamientos inadecuados para satisfacer esa necesidad innata del ser humano, que es un ser social, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya validamos la emoción, automáticamente, o más bien, en ese momento, o sea, inmediatamente, nosotros vamos a invalidar el comportamiento. Invalidar el comportamiento significa decirle, esto es lo que no se vale que hagas. Se vale que estés enojado. No se vale que pegues. Y ahorita viene la tercera parte. Se vale que estés triste. No se vale que empujes a tu hermana. Puedes estar frustrado. No puedes tirar la comida al piso. Y aquí, ojo, no nos queremos quedar en el no, porque como buenas estudiantes de la disciplina positiva sabemos que eso tampoco le enseña nada al niño. Solamente lo dejaríamos en el no hagas esto. Y entonces, ok, me estás diciendo que está bien la emoción que estoy sintiendo, pero que no está bien cómo le estoy reflejando. Y si me dejas ahí, pues entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Sí. Y es esa misma frustración de que tengo que gritar más, tengo que expresarme de otra manera y entraríamos en el mismo como círculo vicioso. Entonces, después de que yo valido la emoción, invalido el comportamiento, que es marcar un límite, entonces me voy a pasar a la parte de enseñar, de canalizar esa emoción o esa necesidad hacia cómo sí la puedo expresar. Y esto tiene que ver con la enseñanza, con lo que decíamos de darles habilidades y de darles estrategias que les ayuden al futuro. Y aquí todos dirán, ok, perfecto, 3 pasos, la fórmula mágica, ya la armé. Ya quiero que muera para hacerlo. Muero por practicarlo. Y qué bueno, sí, muéranse por practicarlo y practíquenlo hoy mismo. Pero como todo aprendizaje, se necesita práctica, ¿verdad? Sí. Tu papá no te dio, o tu mamá no te dieron las llaves del coche y dijiste, ya la armé, ya me voy de aquí a donde me pidan. Pues no, o sea, tuviste que estar practicando y practicando. La primera vez que te metiste en una alberca, pues no aprendiste a nadar y ya. Lo tuviste que estar practicando y practicando. Estas habilidades de regulación emocional necesitan práctica y un montón. Sí, hasta nosotros mismos, ¿no? Cuando te enojas y dices, chin, ¿por qué reaccioné así? A ver, te toma tiempo decir, para la próxima voy, o cada quien en los procesos personales que vas teniendo, como no quiero reaccionar así, me gustaría, no lo hacemos a la primera, y a lo mejor a veces nos sale 5 veces y otra vez fallamos, entonces darle chance a ellos también de equivocarse. Exacto, a ver, nosotros queremos llevar una crianza respetuosa y como tú bien dijiste al principio, eso no significa que somos perfectos, lo estamos practicando diariamente.
Y entre más lo practicamos, más natural se hace. No, aquí paréntesis, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó con mi esposo, de que yo ya tenía un tiempito como maestra practicando hablar en positivo, y cuando nace David, mi mayor, pues a mí se me hacía como muy normal el decirle qué sí hacer. Ajá, en lugar de no grites, David, vamos a hablar de bajito. Y entonces David, mi esposo, era como, no, ay, ¿cómo le haces? Sí. No, pues bueno, se trata de practicarlo. Sí, y tienes la práctica porque estabas en una escuela, yo también, pero no es fácil. No, y me tomó años como esta parte de decir qué es lo que sí espero que el niño haga. Y así nos va a tomar años y está bien, o a veces no, o a veces hay papás que lo interiorizan muy rápido y hay niños también que lo interiorizan muy rápido. Pero es mejor tener expectativas realistas. Oye, sí, claro. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque está como muy... Es un mito muy grande que en crianza respetuosa, disciplina positiva, no podemos decir que no. Y justo, o sea, a ver, estamos sugiriendo que la mayoría de veces hablemos en positivo porque para el cerebro, o sea, no es porque, está prohibido y qué feo es eso, no, sino el cerebro entiende mejor las cosas en positivo, ¿no? Y cualquiera, o sea, si alguien te dice no te pares, no te sientes, no, te cuesta trabajo, ¿no? A nuestros hijos igual o a los niños igual, pero el ejemplo que tú estás poniendo ahorita es invalidé. O sea, bueno, validé la emoción y luego invalidé el comportamiento. Ahí sí dijiste, esto no. Sí. O sea, a lo que voy es que no es que esté prohibido. Exacto. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo utilizamos no para todo y por eso nos dejan de escuchar el no. Entonces, como quiero hacer este paréntesis porque como que ven como que decimos, jamás puedes decir que no. Tú dijiste, estoy validando cómo te sientes y te estoy diciendo que esto no se puede hacer y esto sí. Exactamente, ¿no? O sea, nos vamos a la parte y vamos a sobre todo reforzar y practicar la parte que sí. Exacto. Que es este tercer punto, que qué bueno que haces ese paréntesis porque igual y sí se escuchó un poco incoherente como la parte de vamos a decir que no y luego ahorita mi ejemplo No, o sea, se escuchó perfecto pero como que sí me gusta hacer énfasis en esto porque a veces nos dicen como, es que son las que nos dicen que no podemos decir que no. Entonces, justo en el ejemplo que estás poniendo, sí se puede decir que no. Lo que pasa es que todo el tiempo estamos, por ejemplo, no muerdas, no estés enojado. Y entonces, como nos estás enseñando así a hacerlo, es validando, diciendo que no, pero también decimos que sí. Exactamente. Sí, y nos vamos a enfocar sobre todo en el sí. Entonces, porque estos primeros pasos son como más rapiditos para enfocarnos en la práctica de cómo sí puede expresar esas necesidades. Ajá. Y entonces, cuando nosotros enseñamos, que es esta tercera fase del proceso, cuando nosotros enseñamos qué es lo que sí queremos que el niño haga, le estamos diciendo qué es eso que puede estar practicando para lograrlo. Ajá. Similar a los ejemplos que estaba poniendo. Puedes estar frustrado, no puedes pegarle a tu hermana. Si estás frustrado y quieres pegar, pégale a esta pelota. Porque hay niños que son muy corporales, que si sus emociones intensas ya le están reflejando de esta manera fuerte, de esta manera, pues sí, o sea, que es una emoción inadecuada, que es una emoción y que es un comportamiento intenso, pues bueno, significa que esa emoción necesita salir de su cuerpo de manera intensa. Creo que tú y yo hemos escuchado que emoción es energía en movimiento. Sí. Y a ver, para los que tuvieron clase de física en secundaria, completen la frase. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eso, Pati. Fui malísima en física, pero lo pude contestar. Bueno, de eso sí te acordaste. Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, significa que la energía tiene que pasar de un lado para el otro. Sí. Si yo siento esta emoción intensa en mi cuerpo, necesito sacarla de mi cuerpo. ¿Cómo la voy a sacar? Hasta ahorita el niño le está sacando golpeando. Ok, está golpeando. ¿Pero a quién está golpeando? A su hermana. ¿Eso es adecuado o inadecuado? Inadecuado. Necesita sacar esa emoción de esa manera intensa. Pegando, le voy a enseñar a que sí le puede pegar. Ni sí, tienes razón. Entonces voy a decirle que le puede pegar al sillón para que descargue toda su emoción. Pegarle al sillón, ¿se te hace adecuado o inadecuado? Es inadecuado. No le enseñes a descargar la emoción en objetos que son inadecuados. Si tú quieres darle la opción de que descargue su emoción en un cojín o en una almohada, usa una almohada que sea para descargar su emoción. Pero no abras como este panorama a golpear objetos de la casa cuando te sientas enojado. Sí. Porque eso también a largo plazo, pues no va a ser asertivo. Importantísimo eso que dices, ¿no? Como que sí tenga un lugar que no lo confunda con
¿no? En cualquier lado va a llegar a pegarle a los sillones, ¿no? Exactamente. A ver, y aquí podemos usar estos objetos tangibles como traer una pelota o una almohada especial, pero ¿qué pasa cuando estamos en lugares públicos o cuando no tenemos acceso como a estos objetos tan inmediatos? También les podemos enseñar a descargar estas emociones intensas con su cuerpo. Hay actividades, por ejemplo, ponte a pisar hormigas invisibles. Entonces están pisando el piso con tanta fuerza que están drenando esa emoción. Empuja la pared como si fueras Hulk. Entonces empiezan a empujar la pared. Ajá, entonces trata de pegarle al aire como si hubiera, no sé, ahí la creatividad es al límite, ¿verdad? Sí, ahorita no se me ocurrió nada. Pero puedes enseñarle desde su propio cuerpo a sacar esas emociones. Habrá niños que les ayude más respirar, habrá niños que necesitan esta parte corporal más intensa, habrá niños que se regulan con un abrazo, con toque físico y iremos conociendo a nuestros niños. Aquí también se trata de conocerlos. Sí, y lo que dijiste hace rato, no va a salir a la primera. Sí, necesitamos practicar. Sí, necesitamos practicar. Exacto, entonces planteemos ahora sí, finalmente, lleguemos a los ejemplos de cómo se vería esto aterrizado a un lugar o a un momento real. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la casa y, no sé, Pati, tal vez un ejemplo muy común son los conflictos entre hermanos, ¿verdad? No sé si tengas alguno en mente como que quieras que yo ejemplifique de cómo haríamos este recorrido, algo que te hayan preguntado en consulta. O sea, el típico ejemplo de los hermanos, ¿no? Y que sobre todo pasa mucho que hay uno que siempre es el que pega, que ahí podemos también meter la importancia, cuando ya lo identificamos, no etiquetarlo, ¿no? Exacto. Pero bueno, cuando se están peleando los hermanos, y que creo que también ahí entra otro punto importante, porque tú con tus hijos empiezas con pobrecito de uno y el otro, entonces pues si quieres, sí, cuando le pegan al hermano. Ándale, perfecto, que aquí no vamos a rescatar a nadie. Fíjate cómo no nos vamos a enfocar en el bueno y en el malo, porque Exacto. Ya entendimos que no vamos a buscar control, sino que vamos a buscar enseñar. Entonces, estos momentos que son momentos difíciles que nos pueden detonar y que ahí nos toca trabajar en los detonadores, los vamos a aprovechar sobre todo como momentos para aprender. Nosotros como papás, para llevar a la práctica todo lo que aprendemos aquí. Y también como un momento especial para nuestros niños, para que sepan qué pueden hacer cuando sienten esas emociones, que las van a seguir sintiendo toda su vida. Sí. Entonces, ¿qué pasa en estos famosos conflictos entre hermanos? Pues nosotros primero vamos a tener este papel de autorregulación, en donde yo no voy a ver esta situación como un momento de conflicto, sino como una oportunidad para aprender eso. Yo voy a voltear a ver a mis hijos con compasión, o sea, eso ayuda mucho, como tener empatía, y es esta parte que platicábamos de observar qué es lo que está sucediendo para poder validar. Porque si yo nada más escucho gritos en el cuarto al lado y me acerco y trato de empezar a validar, invalidar, enseñar, pues yo ni siquiera sé qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué vas a validar si no sabes qué es lo que está pasando? Ni invalidar, ni nada, o sea, no vas a poder hacer nada, exacto. Entonces, perspectiva positiva, los veo con compasión, este es un gran momento para aprender. Observo para entender qué es lo que necesitan, cuál es la emoción o la necesidad que están tratando de comunicarme, y entonces ahora sí empiezo. Y, por ejemplo, supongamos que es un conflicto entre hermanos, voy a poner de ejemplo a mis hijos, Pablo y David, y que están en el cuarto de Pablo construyendo con Legos. David hizo una torre espectacular y Pablo llega a la tumba, David se enoja y le pega. Entonces yo llego al cuarto, puedo leer un poco la situación y entonces me acerco. Y aquí, ojo, el paso 1 es la seguridad. Si yo veo que siguen golpeándose, el paso 1 va a ser separarlos. Sí. Porque luego los niños se siguen pegando y los papás esperan de, estás validando y observara. Sí. Entonces, paso 1, seguridad, ¿verdad? Vamos a mantenerlos seguros y entonces ahí ya empezamos a validar, ¿verdad? Si yo llegué y vi que David le estaba pegando a Pablo, empiezo por ahí, los separo, busco que los dos estén seguros y entonces volteo a ver a David. Si no sé qué es lo que pasó, puedo aprovechar ese momento para que me platiquen sus versiones, que David platique su versión, que Pablo me platique su versión, y entonces hago como esta escucha reflexiva, en donde repito con otras palabras lo que me están diciendo y después de ahí valido. David, estás muy enojado porque Pablo destruyó tu torre, ¿verdad? Y después de eso voy a validar, o sea, aquí estoy como validando la emoción. Estás muy enojado porque Pablo destruyó tu torre. Se vale sentirte enojado, o puedes sentirte enojado, no puedes pegarle. Si no te gusta, y viene la parte de la enseñanza, si no te gusta que Pablo tumbe tu torre, pon tu mano y dile, alto, es mía. Dale un juguete, aquí esa sería como una manera que podemos enseñar. Otra manera que podemos enseñar es dale un juguete para que él juegue a otra cosa. Esa es otra cosa que podríamos usar para enseñar. Otra manera es ven conmigo y pídeme ayuda. También es importante que los niños sepan que pueden contar con nosotros.
Y que no va a salir regañado. Sí, exacto. Porque luego es que no sé por qué no me cuenta, pues porque, ¿no? Porque le va peor. Sí. Sí, entonces aquí fíjense cómo hay diferentes frases que podemos decir, diferentes maneras de las que podemos enseñar. No se trata como de clavarnos en un guión, sino más bien de identificar que se vale que mi hijo, que mi hija se sienta frustrada, enojada, etcétera, pero no se vale que lo exprese de esa manera y le voy a enseñar cómo sí puede expresarlo. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, que estamos en la casa. Otro ejemplo que podría ser en un lugar público es cuando estamos en el parque y entonces yo le digo a mi hija que ya es hora de irnos a casa. Entonces ahí tal vez yo no sé sobre la estrategia de la anticipación y mi hija estaba feliz en el columpio y entonces la cargo y le digo, chiqui, ya nos vamos a la casa a bañarnos. Desde la perspectiva del niño, ¿qué es más divertido? ¿Estar en el parque jugando o irse a la casa a bañarse? Pues obviamente estar en el parque. Entonces eso le genera frustración, le genera no querer hacerlo, está como el no querer cooperar. Entonces se enoja, se frustra y ¡pam! Te suelta una mordida. Entonces ahí, número 1, prioridad, seguridad. Entonces si te está mordiendo, pues bueno, retiras la mordida y ahí vas a empezar validando. Estás muy frustrada o estás muy desilusionada o muy decepcionada, la emoción que tú puedas leer en ese momento porque tú querías seguir en el parque. Puedes sentirte así, no me puedes morder. Si tú te sientes muy frustrada porque quieres seguir aquí y no sabes qué hacer, vamos a respirar, yo te voy a ayudar. Y la puedes abrazar, la puedes tomar, le puedes bajar al piso y tratar como de ayudarle a sobrellevar o a darle una salida asertiva a esa emoción. Entonces, fíjense cómo validar la emoción no significa que voy a dejar que haga lo que quiera. Sí. Yo puedo validar la emoción al mismo tiempo que marco un límite, pero sobre todo me voy a enfocar en la parte de la enseñanza. Vamos a respirar, yo te ayudo a respirar, vamos a pegarle una pelota, vamos a poner la mano y decir eso no me gusta. Y ojo, aquí también una parte importante es, en los momentos de calma es cuando el cerebro está más receptivo para aprender. Estos son momentos de crisis, en donde nosotros vamos a tratar de enseñarle algo al niño, pero donde a veces tal vez no vamos a ver mucho de su parte, porque su cerebro muy probablemente esté en un estado reactivo o en un estado de supervivencia. Y está bien si en ese momento pues no quiere practicar con nosotros la respiración. Lo importante es que en esos momentos, sobre todo nuestros niños, lean nuestras expresiones faciales, nuestro tono de voz, nuestro lenguaje verbal y no verbal, que le digan, te entiendo, te escucho, sigo marcándote límites y te estoy enseñando, puedes confiar en mí. Eso es lo más importante. Sí. Y en los momentos de calma... Y paraste la mordida, por ejemplo. Y paré la mordida, puse un límite adecuado. No la paré gritándole, regresándosela, haciendo un drama, castigándole la piñata. No, simplemente fue, esto no se puede. Y te estoy tratando de enseñar cómo sí. Y si en ese momento el niño no está muy cooperativo, si el niño está cooperativo en ese momento, no, con esta parte del cómo sí expresar su necesidad, de todos modos es importante retomarlo en un momento de calma, que es cuando el cerebro está más receptivo para aprender, a través de un cuento, a través de lo que veamos en un programa de tele, en su personaje favorito, o en la noche, o tal vez en la tarde, después de que pasó ese momento. Oye, ¿te acuerdas que hace ratito nos sentimos como, frustrados, o te sentiste muy enojada? Cuando nos enojamos, acuérdate cómo podemos respirar. Vamos a practicarlo. Sobre todo en la calma, practicar estas habilidades, el cómo sí, para que en los momentos de caos sea como más fácil accesar a eso. Y desde del punto, no sé, externo, cuando nos toca ver un niño tan enojado, porque creo que todos, y hay escalas, ¿no? A lo mejor hay niños que sí son mucho más intolerantes o no saben expresar sus emociones, como dijiste hace rato, así como mamá, ver con compasión a ese niño igual externo, ¿no? Estás viendo a tu sobrino, al hijo de una amiga, todo, entender la situación, que la mamá se siente incómoda o el papá, y el niño también, verlo con más compasión. La más fácil es decir, niño grosero, maleducado, entonces también leerlo de afuera y tener más como, pues no sé, Sí, más compasión con los ajenos, con nosotros y con nuestros niños también. Todos. Sí, y ahora, a ver, hay papás, hay adultos que cuando están empezando a practicar esto no se sienten seguros de hacerlo enfrente del público, familia o desconocidos. Entonces también se vale que en este ejemplo del parque tú notes que tu hija te mordió justo cuando le estabas bajando del columpio, que en ese momento simplemente la tomes, te la lleves al carro, al coche, y ahí sin la presencia o sin la presión de las miradas de otros, tú puedas empezar como esta parte de la validación, invalidación y enseñanza.
aquí lo importante es acordarnos que nuestro compromiso es con nuestros hijos, no con la opinión social. Total. Y tratar de hacer lo mejor para ellos y practicar, por supuesto. Sí, y que entiendan o sea, que va a pasar, que lo estás practicando, como que es un detonador para ti, porque estás en ese momento del público y que, ¿no? Las miradas de todo el mundo es, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Y si son prudentes, porque a veces es como, yo ya le hubiera dado una nalgada, claro, ¿no? Y la otra cosa que me gustaría hacer como un énfasis es en esto, cuando las personas dicen, o sea, aquí vamos dando herramientas y cada quien sabe, ¿no? Si las quiere tomar o no, o sea, hemos explicado por qué el cerebro no está listo, por eso no entienden, por eso no es buen momento para explicarles, como, ¿no? Hasta como dijiste hace rato, hasta que estén calmados y todo, pero cuando deciden pegarles, o sea, por ejemplo, a mí me pegaba, yo era chiquita, ¿no? Y me pegaban, cuando yo pegaba, como que la gente dice, estoy perfecto. Yo digo que nada más prueben una manera diferente. O sea, le estás enseñando a tu hijo algo que quieres que no haga y le estás pegando tú también. Exacto. Entonces, los niños no tienen esta manera de decir, ok, mi papá sí me puede pegar porque él me está enseñando y me está educando. Pero yo a los demás no. Pero yo a los demás no. Es imposible que lo hagan. O sea, hay que entenderlo. Como dije ahorita, respeto muchísimo. Cada quien sabe en lo que cree, en lo que no cree. Nosotros abrimos, ¿no? Como el canal y que cada quien decida. Pero yo es lo que digo. Si funcionara el golpe, le das un manazo y nunca más te volvería a pegar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo va a regresar y lo va a hacer o más fuerte, y además no le estás enseñando nada, no le estás enseñando a controlar sus emociones, no le estás diciendo qué sí hacer. A nivel prevención le estás diciendo, la persona que más te quiere te puede pegar. Sí, ¿no? sí, que ese es un tema también de foco alerta en temas de prevención de abuso sexual, o más bien de abuso sexual, que queremos evitarlo para que no sea algo normalizado. Y justo es algo normalizado, como muchos adultos lo vivieron en su infancia, pues lo ven normalizado y están defendiendo que a los perritos no se les haga nada, defendiendo a todo mundo que no se les haga nada, pero ¿y los niños qué? Así como un perro no merece un golpe, un niño tampoco merece un golpe, no es una manera en la que va a aprender. Normalizamos definitivamente la violencia, es una incoherencia porque tú no puedes pegar, pero yo a ti sí. Entonces eso significa que el más fuerte es el que sí es válido que pegue. Y por supuesto, no les estamos enseñando cómo hacerlo la siguiente vez. No los estamos dando herramientas asertivas para que sepan cómo manejar esas emociones. Y creo, Pati, que aquí también, como un punto importante es tocar este punto de qué pasa si yo aplico estas estrategias y no funciona. Y a ver, oigan, aquí estoy hablando de practicar a largo plazo y de practicar de manera constante. ¿Qué pasa si yo estos golpes y estos comportamientos disruptivos los estoy viendo todo el tiempo, de manera constante, cada vez más intenso, cada vez más difícil? Creo que es importante escuchar cómo esta intuición que tenemos como papás, como líderes de nuestra crianza, y decir, algo aquí no me está checando. Okay. Porque también es cierto que hay niños que pegan y que muerden y que tienen estos comportamientos disruptivos, no solamente o no necesariamente por una emoción intensa, sino porque hay un tema neurológico que hay que explorar de manera más profunda. Si hay papás que sienten que todas las herramientas que han usado no han funcionado, que sus hijos cada vez están presentando estos comportamientos de una manera más constante, sí es importante no automedicarse, ¿verdad? No decir, pues voy a seguir escuchando más episodios, intentar otra cosa y entonces escalar a golpes y escalar a castigos. A ver, si esto no está funcionando, si tú estás viendo que cada vez ese comportamiento es más intenso, platícalo con tu pediatra, ve con un neurólogo, pide una evaluación presencial de una psicóloga infantil para escarbar un poquito más, porque justo en estos primeros años de vida también es cuando se pueden detectar muchas necesidades neurológicas o a veces sensoriales, que simplemente con una dieta sensorial que de una terapeuta ocupacional o que de un especialista en neurodesarrollo ya podemos como trabajar de una manera más profunda en una necesidad que no es tan fácil identificar en nuestros niños. O sea, también hay que aprovechar que tenemos una red de especialistas importantes que nos pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, punto importantísimo, sería como una alerta, un foco rojo. Ya lo hice, pero que también tengamos esto de sí lo hice bien, ¿no? Ajá, sí. De ay, no funcionó, lo hice 2 veces y ya. O sea, cuando ya lo intentamos, cuando ya nos dimos cuenta que intentamos, o sea, todas las herramientas, muy importante lo que estás diciendo, ya ir con alguien más para que nos ayude y para explorar un poco más de este comportamiento. Sí, completamente, porque detrás de todos los comportamientos hay un porqué, hay una necesidad.
Ahorita estábamos hablando de que esa necesidad puede ser un tema de una emoción muy intensa o de algo que el niño necesita y no sabe cómo expresarlo. Pero también hay necesidades que como papás pues es difícil identificar, que necesitamos de la ayuda de un especialista para poder trabajar de manera profunda. Y otra cosa que me gustaría como que nos platicaras, que no quiero que se acabe el episodio, pero ya para ir cerrando, en ese momento, por ejemplo, que estás validando, o sea, en ese momento muy enojada, ¿no? Cuando estás como muy enojada y no sabes qué hacer y tienes gente que te está viendo, ¿no? Y está opinando y todo, sí es importante como rescatar el poner el límite, ¿no? O sea, ya lo dijiste, pero me gustaría hacer este énfasis en si tienes público, si te están viendo, si todo, poner el límite, o sea, el límite me refiero a no regresarle con un golpe, sino parar ese momento, como no quedarte ahí como, ay, no pasa nada, me está pegando, pero me están viendo, ¿no? Como sí parar un poco y poner, a ver, esto no se hace reaccionar, ¿no? Siento que a veces los papás o las mamás, porque me ha pasado que nos leen en esta parte como de, no, Pati, es que no le puedo decir que no, o no puedo cortar, no, o sea, estás validando, pero sí cortar el mal comportamiento, la reacción, ¿no? Sí, simplemente creo que, a ver, si es un golpe o si es una mordida, con el simple hecho de retirar un poco, de decir alto, ya ahí podemos marcar un límite con mucho respeto. Sí. Y en ese momento en donde estamos diciendo alto, nos podemos dar el tiempo como para respirar de manera profunda, que oxigena nuestro cerebro, que nos ayuda a acordarnos de qué palabras queremos utilizar y que al mismo tiempo le está mostrando a mi hijo que estoy marcando un límite, que eso no está bien, que estamos haciendo una pausa en un comportamiento que no es adecuado. Y también estamos moldeando, que eso sería, no sé, importante después decirle, o sea, no sé, a tu hijo cuando estés platicando, cuando esté tranquilo, como, yo también me enojé cuando me pegaste y respiré. Sí, eso Entonces, no me ahí gustó. le estás diciendo como, a ver, a mí también me dolió, no me gustó, sentí feo, ¿y qué hice? Respiré y me calmé. Entonces también ahí estamos moldeando, que le dices, a ver, cuando te enojes no pegues, me pegas, reacciono y te pego, ¿no? Exacto, sí, desde nuestro propio comportamiento ya estamos dando mucha información. Sí, y aquí, Pati, también ahorita que dijiste ese ejemplo, me acordé de que muchas veces cuando los niños son chiquitos, a veces no pueden medir su fuerza. Y a veces esos golpes no necesariamente vendrán de una emoción intensa, sino de querer que los volteemos a ver. Tal vez nosotras estamos haciendo algo y entonces llega mi chiquito de 2 años y empieza como que a pegarme en el hombro, como que volteame a ver. Y en ese momento yo puedo tomar su mano y le puedo decir, Pablo, tú quieres que te voltee a ver. Estoy validando una necesidad. Tú quieres que te voltee a ver. Puedes querer que te voltee a ver, no me puedes pegar. Si quieres que yo voltee, pon tu dedo así como yo, estoy como levantando el dedo índice, tócame despacito en el hombro y dime, mami. A ver, vamos a practicarlo, dime, mami. Ay, Pablo, ya puedo voltear, ya te puedo entender, ya te puedo escuchar. O sea, también identificar de dónde viene ese comportamiento. Sí, lo que dijiste al principio, o sea, observar primero, ¿no? Como que siempre estamos en modo reacción. Sí, y más bien queremos responder, y para responder necesitamos saber qué vamos a responder, y para saber necesitamos observar. Ani, para terminar me gustaría hablar un poco de la compasión ante seguramente las mamás y los papás que están escuchando en este episodio es porque están desesperados. Sí. Entonces, ¿no? Porque ya a lo mejor alguien que no está en este tema, a lo mejor escucha y dice, ay, sí, mi hijo mordió un día y le dije no y ya lo dejó de hacer, por ejemplo, no fue su tema. Pero hay papás que sí están teniendo problemas todos los días con esto, se sienten frustrados. ¿Qué les puedes decir como esta parte de compasión, que se den chance, que no escuchen a las demás personas, que sus hijos están en un proceso, que se sientan acompañados del proceso que están viviendo, ¿no? Sí. A ver, creo que un punto importante es, ahorita estamos hablando mucho de las emociones de nuestros niños, también es importante hablar de nuestras emociones. Y yo sí lo viví con uno de mis hijos, que cuando se enojaba, cuando se frustraba, cuando sentía estas emociones intensas, su primera reacción era pegar. Y como papá te duele, como mamá te duele en el alma, porque dices, pero es que, ¿cómo? O sea, me duele que me esté que me esté tocando de una manera tan dura, me duele. Y entonces eso, pues puede generar frustración de no sé qué hacer, culpabilidad, reactividad, esta parte como de castigar y de responder de manera impulsiva. Entonces, la primera invitación sería como date cuenta de lo que sientes tú, de lo que provoca en ti esos comportamientos de tu hijo. Número 2, felicidades por tener esta conciencia de decir, mi hijo está haciendo algo
que en este momento me gustaría tener más herramientas para saber cómo responderle. O sea, felicidades por darte el tiempo de querer aprender algo nuevo y de querer llevarlo a la práctica. O sea, ese paso es un paso muy grande. Sí, que hace mucha diferencia también, ¿no? Oye, está pasando esto, pero estoy haciendo algo por solucionarlo. Sí, entonces aquí estamos hablando de autoconocimiento, de autocompasión, y luego viene la parte de tener compasión con nuestros niños. Y aquí, pues bueno, es entender que nuestros niños preverbales, sobre todo, pues les está costando trabajo, no saben cómo hacerlo. No es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo diferente. Entonces, enfocarnos muchísimo en esta parte de aprender, de ensayar, de practicar. Que si tú estás viendo que estos comportamientos o estos empujones, por ejemplo, son muchas veces porque no sabe cómo pedir espacio, porque quiere tomar cosas que no sabe cómo pedirlas, pues bueno, durante el día crea escenarios o crea momentos de práctica para estarlo ensayando una y otra vez. Si tú ves que estas mordidas vienen de una frustración que tiene que ver con la llegada del hermanito, etcétera, pues bueno, trabaja durante el día en esta conexión uno a uno, en que se sienta parte de la familia, en que esa emoción que está sintiendo de manera constante, pues bueno, poco a poco le pueda dar una salida asertiva. O sea, trata de ver con más curiosidad de dónde viene ese comportamiento para poderlo trabajar desde la compasión. Porque cuando ya estamos desbordados, cuando estos comportamientos ya son todo el tiempo, muchas veces estamos ya perdiendo la conexión. Y muchas veces es como ya, ¿otra vez? ¿Es en serio? Sí. ¿Otro día más? Ya no puedo, o sea, esto ya es demasiado para mí. Y lo entiendo perfecto. Sí. Pero esa mirada que le damos a nuestros hijos de, ya basta, ya fue la quinta, ya fue la octava, ya fue todo el fin de semana. Eso no les va a dar más compasión, eso no los va a ayudar a sentirse mejor, eso no les va a dar ninguna herramienta para hacerlo mejor. Entonces sí es autoconocerme, estos comportamientos que están provocando en mí y cómo puedo verlos como oportunidades de aprendizaje, tener autocompasión conmigo, estoy aquí porque quiero aprender y porque lo voy a practicar y eso es un chorro, me felicito por eso. Sí. Y compasión con nuestros niños, sí, porque también lo necesitan. Ani, ha sido un gustazo tenerte aquí. Como dije, ¿no? Seguramente los papás que nos están escuchando es por esta desesperación que sienten y entonces que confíen. ¿Dónde te pueden encontrar, Ani? Ay, Pati, gracias a ti por la invitación. Yo encantada de seguirlos acompañando en sus caminos de crianza. A mí me pueden encontrar en Instagram como @educarenconexión_, en Facebook como Ani Elizondo Educar en Conexión, o también en mi página de internet que es www.educarenconexion.com. Fue un gustazo tenerte aquí, Ani. Gracias porque siempre te aprendemos muchísimo y esperemos tenerte aquí otra vez. Ay, yo encantada, Pati. Gracias a ti por crear este espacio para tantos papás. Nos ayudas un montón. Ani, la tuvimos desde Monterrey. ¿Qué tal? Gracias, Ani. Gracias a ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Acuérdense que nos pueden escuchar y también nos pueden ver ya en YouTube. No se lo pierdan y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Esto fue una producción de Podbox y RSS.com.